Estamos de regreso y cuando se cortó la comunicación, lo que les iba a decir que como estudiantes de ingeniería, como profesionales de la ingeniería, como estudiantes de matemáticas que van a formar en la parte de matemáticas a los futuros ingenieros e ingenieras, siempre debe trabajarse bajo el concepto de la eficiencia. O sea, hacemos lo que es necesario para mejorar los procesos. Pero hacer algo solo porque se puede hacer, pero no va a tener ningún objetivo, no recomiendo hacerlo. Porque sería nada más como para una satisfacción personal. Entonces, no lo recomiendo hacer. Bien, voy a seguir trabajando con los ejercicios que me han planteado sus compañeros y compañeras en el foro de consultas académicas, el cual usted puede revisar. Si usted hizo una pregunta, ya está su respuesta ahí en el foro. Para algunos acabo de contestarla en este intervalo de tiempo. Recuerde que en el foro de consultas académicas yo les recomiendo que antes de hacer una pregunta, lea las otras participaciones de sus compañeros y compañeras, porque es posible que esa pregunta ya la hayan hecho y yo ya la haya respondido. Por lo tanto, no es necesario volverla a hacer o volverla a responder, sino que ahí tiene la respuesta. Pero si usted quiere alguna ampliación, pues igual puede hacerlo. Siguiendo el orden y trabajando sobre la sección 2.3, que es en base a la cual está la mayoría de las preguntas, del foro de consultas académicas, alguien me preguntaba que le recordara por qué dije que la función del problema número 2 era continua en todo su dominio. La respuesta es continua porque no hay ningún número que haga cero este denominador. ¿Y por qué no hay ningún número que haga cero este denominador? Porque esta es una suma de cuadrados perfectos. Y si es una suma, todos los números siempre le van a dar diferente de cero. Okay. Luego, otra persona preguntó sobre el ejercicio número 5. ¿Cómo obtener los números, todos los números, ¿verdad? No solo uno, que nos hacen discontinua esta función? Bueno, le explicamos en el foro que lo que tiene que hacer es igualar a cero el denominador. Voy a hacerlo porque en algunas clases de trigonometría, tal vez usted no vio cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Yo voy a compartirle el libro. Ya tenemos 33 participantes, me extraña, deberían de ser 40, no sé por qué los demás no se están incorporando. A partir del día lunes yo voy a tomar asistencia y después, de acuerdo a eso, haremos algunas valoraciones. Bien, vamos a compartirle la pizarra. Recuerden que la función dice f de x, estoy hablando del problema número 5. F de x, en el numerador tenemos x menos 1, ahí pues no hay ninguna duda, sobre seno de 2x. Acá tenemos x menos 1. Y en el denominador seno de 2x. Bueno, cuando es una ecuación racional, como el ejercicio que estoy escribiendo en este momento, y nos preguntan en qué número, si los hay, la función es discontinua, entonces lo normal es que usted busque los números que hacen cero el denominador, que todo el denominador le quede cero. Vamos a ver si puedo dibujar este 2 un poco mejor. Vamos a ver. Bueno, creo que ahí está, seno de 2x. Ok. Entonces, usted lo que tiene que determinarme es qué número me hace cero todo el denominador. O sea, que en vez de seno de 2x me quede 0. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Usted viene, el denominador lo igual a 0. Y le queda seno de 2x.
El argumento de esa función es 2x. Voy a cambiarle el color, aunque me tarde un poco acá, pero esto de las trigonométricas es importante que nosotros en cálculo 1 volvamos a reafirmar muchos conceptos porque en trigonometría a veces no se logran desarrollar. Entonces, yo necesito saber qué número me hace 0 todo el denominador, por eso lo igual a 0. Bueno, yo le aconsejo que cuando el argumento es de este tipo, 2x, usted venga y haga una sustitución de variable. Esa sustitución de variable va a decir que u, por dar una letra, puede poner la que usted quiera, es 2x. Okay. Entonces usted viene y escribe eso. Quiere decir que ahora la ecuación ya le está quedando seno de u. ¿Es obligatorio hacer la sustitución? No, pero creo que es más fácil de entender. Veremos, ¿no? Seno de u igual a 0. Acá ya me queda seno de u igual a 0. Aquí le va a ayudar mucho que usted utilice el círculo unitario. Usted se preguntará, ¿y dónde, escuche bien la pregunta, dónde el seno de un ángulo es igual a 0? ¿Alguien me puede dar la respuesta? 0 y 180 grados. Hábleme solo en radianes, por favor. ¿En 0? En pi. Y medios. En estos ángulos, si el ángulo fuera u, ¿verdad? El seno da 0. Y es lo que ando buscando, que el seno me dé 0. Entonces, en el ángulo, en 0 y en pi, el seno es 0, porque aquí dice 0. Aquí, nosotros ya para despejar, volvemos a hacer la sustitución en sentido inverso. Donde está u, ponemos 2x. El 2x igual a 0, y de ahí usted despeja el valor de x. El 2 va a pasar a dividir, y por lo tanto aquí me va a quedar una respuesta de x igual a 0. Perfecto. Lo mismo, sustituye u por 2x igual a pi. Entonces viene usted y despeja para x, y acá le queda que x es igual a pi medio. Esta sería una de las respuestas si yo estuviera limitado a trabajar nada más entre 0 y 2pi. Pero como yo quiero todos los números reales que me hacen 0 el denominador, debo recordar que el período de una función seno, ¿cuál es? ¿Cuál es el Pi medio. 2 pi medio. Cada 2 pi medio. No, 2pi. 2pi. 2 pi. Por lo 2 tanto, pi, perdón. usted en forma general pone 2pi n. La n es un valor que usted le va a dar en número entero. Puede ser positivo o negativo. 2pi n. Como es 0 más 2pi n, pues aquí la respuesta me queda nada más 2pi n. Y usted le puede dar, por ejemplo, el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de menos 1, lo que usted quiera. En esta parte me va a quedar pi medios también, más 2pi, que es el periodo de una función seno, multiplicado por n. Se multiplica por n para que la respuesta sea completa. Pi medio más 2pi n. Por lo tanto, la pregunta, ¿en qué número la función es discontinua? La respuesta es 2pi, aquí me faltó la n, 2pi n y en pi medio más 2pi n.
esa es la respuesta en la cual esta función es discontinua. Así se resuelve. Quisiera saber si hay algo que no entendió para podérselo explicar otra vez. Ingeniero, entonces lo que usted hizo en ejercicio, vino y sacó sustituyó, ¿verdad? Y lo sustituyó en el modo de que, ¿cómo es periódica la función seno? De 0 a pi. Y de ahí sacó los No, resultados. no. Para sacar 0 y pi, lástima Ajá. que no tengo aquí a mano el círculo unitario, pero más o menos te lo voy a dibujar. La función seno, yo me pregunto, ¿dónde la función seno es 0? La función seno es 0 en 0 y en pi. Hablando, ¿verdad? Nada más de una revolución de 0 a 2 pi. Si usted saca seno de 0, le da 0. Si usted saca seno de pi, le da 0. Por eso es que yo coloqué estos valores. ¿Sí? Que u es igual a 0 y que u es igual a pi. Lo obtuve trabajando o preguntándome dónde el seno de un ángulo es 0. En 0 y en pi. De ahí obtuve estos valores primero para u. Luego lo que hice en u es sustituir el argumento original, que es 2x, y ahí despejar. ¿Por qué le sumo 2pi? Porque el periodo de una función seno, igual que de una coseno, es 2pi. Pero como yo quiero todas las vueltas, entonces lo multiplico por el valor de n. El valor de n es un número entero. Lo mismo hice en la primera solución y en la segunda solución. ¿Me captas o hay algo que todavía podemos discutir? No, sí le capto, ingeniero. Gracias. Ok. Entonces ahí está completo, porque el día de ayer no resolví este problema completo, solo lo dejé con 0, ¿no? Esperando que se buscara las otras respuestas. Perfecto. Otro de los ejercicios, voy a compartir el libro. Voy en el orden en que están en el libro. Me preguntaron del 2, del 5. Y alguien por ahí preguntó del ejercicio 19, que igual ya le di la respuesta. Bien, para poder entrar al ejercicio 19, debemos de recordar cuál es su enunciado. Dice, determine si la función f es continua en el intervalo. ¿Ok? Ya no es en el valor, ya no es en el número, es en el intervalo. El análisis es diferente. Cuando es en un número, usted aplica aquellas tres condiciones de la definición 211. Pero cuando es en un intervalo, usted aplica la otra definición. ¿Qué le dice? Bueno, voy a aplicarla. Problema 19, x sobre x al cubo más 8. Repito, yo ya le puse a la persona, no sé qué pasa acá. Vamos a compartirle la pizarra. Permítame, vamos a compartir la pizarra, vamos a salvar esta pizarra primero, vamos a borrar. Ok, entonces ahora sí, la función que nosotros tenemos dice f de x igual, en el denominador dice x al cubo más 8. Creo que en el denominador dice x. Y acá x al cubo más 8. El inciso A del ejercicio, que es un intervalo dado, nos pide determinar
si la función es continua en ese intervalo. Bueno, vamos a hacer. Vamos a ver cuál es el intervalo. Es de -4 a -3. Cerrado, es un intervalo cerrado de -4 a -3. El procedimiento que voy a aplicar se aplica para todos los ejercicios en los cuales usted quiere determinar si la gráfica de esa función es o no es continua en ese intervalo. Voy a verificar si lo tenemos bien de -4 a -3. Perfecto. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, usted debe determinar si hay una continuidad en el intervalo abierto de -4 a -3. O sea, la primera pregunta que usted se debe de hacer, te la voy a escribir en texto porque si no, no termino nunca. La gráfica de la función es continua en todo intervalo abierto. Siempre se empieza con el intervalo abierto, ¿ok? En el intervalo abierto de -4, -3. Esa es la pregunta. Perdón, acá. Entonces, esa es la pregunta que usted se tiene que hacer en primer lugar. Si en el intervalo abierto es o no es continuo, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Ahora, ¿qué pasaría si el intervalo fuera abierto? Entonces ya esta pregunta, pues básicamente sería la pregunta final, pero en este momento no. Okay. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? En este momento la hago porque el intervalo original es cerrado. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es sí. La función es continua en todo ese intervalo, pero lo importante siempre es que usted tenga un argumento. ¿Por qué es continua? Bueno, le expliqué en los ejercicios iniciales, que cuando usted tiene una función racional, lo que usted tiene que determinar es los números que hacen cero el denominador, porque en esos números es en los cuales la gráfica de esa función va a ser discontinua. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿en qué número hacen cero el denominador? ¿Alguien me puede contestar? -2. En -2. Ok. Si usted pone -2 elevado al cubo, le da -8. Más 8 le da 0. Ahora yo le pregunto, ¿y el número -2 está en este intervalo abierto? Repito la pregunta. ¿El número -2, que es el que hace 0 el denominador, está en este intervalo abierto? No. Sí. La respuesta es no. Ese número no está ahí. Por lo tanto, si es el único número que hace 0 el denominador, pero ese número no está en el intervalo que yo estoy evaluando, entonces yo puedo concluir que la gráfica de la función sí es continua en el intervalo -4, -3. ¿Entendieron esa primera parte? Porque eso solo es la primera parte. Tengo que ir a la segunda parte. ¿Me entendieron? Sí. ¿Seguro? ¿Todos? ¿Puedo Sí. volver a explicar? ¿Podría volver a repetir, por favor? Bueno, no lo escuché muy fuerte, pero hubo una petición por ahí que si puede volver a repetir. Desde el inicio. Es un intervalo cerrado en el cual me están pidiendo determinar si es o no es continuo. Lo primero que usted se tiene que preguntar es si es continua, pero en el intervalo abierto de esos mismos extremos. Esa es la pregunta. Para determinar sí o no, yo evalúo o analizo la función que es una función racional.
En una función racional, por favor, desactive su micrófono, por favor. En una función racional, lo que usted tiene que hacer es determinar los números que hacen cero el denominador. Ok, es decir, pero yo no pude obtenerlo así. ¿Cómo obtuvieron que era menos 2? Bueno, haz lo siguiente. Así como le expliqué en el número 5, tome el denominador, ¿sí? ¿Está? X al cubo más 8, y lo igual a 0. Y despeje para X. Despeje para X. Aquí le va a quedar X al cubo igual a menos 8. Igual a menos 8. Y luego, como está X al cubo, le saca raíz cúbica al menos 8 y le va a dar menos 2. Este es el número que por ahí alguien me dijo que hace 0 el denominador. Lo compruebo. Menos 2 elevado al cubo me da menos 8 más 8, 0. Perfecto. Ok, una vez que yo ya sé cuál es el único número que hace 0 el denominador y es el único número en el cual la gráfica es discontinua, me pregunto, ¿este número está en este intervalo? La respuesta es no. Y como no está en ese intervalo el número que hace discontinua la gráfica, yo puedo concluir que la gráfica de la función sí es continua en ese intervalo abierto. Hoy sí entendemos. Ok. Recuerde que estoy grabando y ya creo que ya voy a poder subir los videos a YouTube, ¿verdad? Entonces ahí puede volver a ver la clase. Ingeniero, Dígame. en un caso, por ejemplo, si ese valor hubiese estado dentro del intervalo, hasta ahí terminaría el ejercicio. Sí, porque yo diría, no es. Aquí en vez de sí sería no. Entonces, como bien tú lo dices, si la gráfica no es continua en el intervalo abierto, entonces no va a ser continua en el intervalo cerrado. Ahí terminaría. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Pero cuando es intervalo cerrado, usted tiene que seguir, mire, todavía, cuando es abierto también, cuando es hacer los límites. Límite cuando x tiende a menos 4, ¿por qué lado? ¿Por la izquierda o por la derecha voy a hacer el análisis? Pregunto. Por la derecha. Por la derecha. Le explico por qué. Porque el intervalo es de menos 4 a menos 3. Le hago una pequeña gráfica acá. Menos 4, menos 3. Tal como estaban en 110, cuando graficaban desigualdades, que como va por 7, círculo lleno y todo lo que está entre menos 4 y menos 3, y en este caso también por menos 3, círculo lleno. Vamos a comprobar. Okay. Entonces, ¿qué sucede? A la izquierda de menos 4, ¿sí? No está sombreado, no está en el intervalo. Entonces yo no tengo que encontrar el límite por el lado izquierdo, sino por el lado derecho de esa función, ¿verdad? Yo me tengo que preguntar de esa función. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ahí sí lo dejo para que ustedes lo hagan, porque si no pueden ir aparte, entonces ahí sí tienen que irse a estudiar. Encuéntreme el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. ¿Cuál sería el otro límite que voy a evaluar? El del otro extremo. X tiende a menos 3. ¿Por qué lado voy a hacer la evaluación? ¿Por la izquierda o por la derecha? Solo observen la pequeña grafiquita que le hice en la parte superior. Yo tengo área sombreada, miren, a la izquierda, a la derecha no están en intervalos. Entonces aquí es por la izquierda. Ok, f de x. Bueno, mientras ustedes logran determinar esos límites, quiero compartirles el libro en la parte que habla sobre continuidad en un intervalo.
para que usted vea en qué estoy trabajando. Vamos a ver. Vamos a ver, no es este. Un poco acá. Un poco aquí. Aquí está. Entonces dice, mire, continuidad sobre un intervalo. Una función f es continua sobre un intervalo abierto, si es continua en todo el intervalo, que fue lo primero que hice. Determinar si era continua en el intervalo abierto. Sobre un intervalo cerrado, si es continua en el intervalo abierto AB, y además, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy en este caso. Si es continua en el intervalo abierto, ya lo comprobé que sí, y además, el límite cuando x tiende a A por la derecha de la función es lo mismo que la función evaluada en A. Y el límite cuando x tiende a B por la izquierda es lo mismo que la función evaluada en B. Si esto se cumple, es continuo. Vamos a nuestro ejercicio. Ya le pregunté a usted cuál es la respuesta cuando x tiende a menos 4 por la derecha. ¿Cuál es la respuesta? Un 14avo, licenciado. Un 14avo me dicen, ¿ok? Positivo. Sí, pero, Sí, pero positivo. la respuesta puede variar porque podemos sustituir por cualquier valor No, de la derecha, ¿cierto? no. La respuesta tiene que ser en base a teorema, y en base a teoremas lo que usted hace es sustituir el número menos 4 elevado al cubo. Ahí no hay aproximación. Eso se hace cuando usted está en límite intuitivo. Ahí sí, pero aquí no. Aquí tiene que darlo exacto y le queda 4 sobre 56, perdón, 1 sobre 14avo. ¿Y cómo salió este número? Sustituye a x por menos 4, x por menos 4, haga toda la operación y le va a quedar este número. Ahora, recuerden, aquí también yo tengo que hacer f evaluado en menos 4. Entonces, esta función, evalúamelo en menos 4, a ver qué respuesta le da. Porque eso es lo que dice la definición. F evaluado en menos 4. Aquí es igual. Y también hago un alto porque escucho mucho silencio. Okay. ¿Cuál es la respuesta de 3 menos 3 por la izquierda? 3 sobre 19. 3 sobre 19. Perfecto. ¿Me puedes explicar, y a todos, cómo encontraste esta fracción, por favor? Que hice fue que agarré cuando dice que x tiende a menos 3, entonces lo que hice fue evaluar para el x. Sustituiste x por menos 3. En En el numerador y en el denominador. denominador. Luego hiciste toda la operación y te quedó 3 sobre 19. Sí. Pues sería sobre 17. Sería sobre 17 entonces. 9 más 8 es 17. Ah, ok. Vamos a darte la oportunidad para que rectifiques, por favor. No. La persona que me dio la primera respuesta. Sí, ahorita voy a ver si sabe. 3 sobre. A mí me da 3 sobre 19 también. Okay. A mí Sobre también. 19. A mí Vamos también a me ver, da vamos Está bien la respuesta. Negativo 3 elevado al cubo más 8 le da 19. ¿Qué pasó? Está correcta la respuesta de su compañera. Ok, pero nos falta acá una respuesta. Y f evaluado en menos 4, si yo le doy esta función en 110 y le digo que le evalúe en menos 4, ¿cuál es la respuesta? Un 14avo. Un 14avo. Así es. O sea que es la misma respuesta del límite, ¿verdad? Perfecto. Y lo mismo va a suceder 3 sobre 19. Es la misma respuesta del límite. Para los que se les ha olvidado y tal vez en la parte de funciones, miren, por eso es importante que usted practique los temas. No lo haga con aplicaciones, por favor. No vaya a caer en esa tentación, porque si no, llega a cálculo 1 y a lo mejor ni siquiera sabe de dónde sale este número, ¿no? ¿Por qué? Porque usted en 110 el examen lo hizo con una aplicación.
¿Y qué va a pasar cuando esté en física y allá le estén hablando de conceptos de dinámica, de cinemática? En un momento usted necesite límites, derivadas o integrales. No lo va a poder aplicar. No lo va a poder entender el problema. Y usted va a decir, ¿lo voy a hacer por aplicación? Sí, puede hacerlo por aplicación. Pero el concepto no lo va a entender, el problema no lo va a poder hacer. Porque es en base a análisis. Así que por favor, póngase a practicar. Este número, 1 sobre 14, sale porque sencillamente usted evalúa x en menos 4 y le va a salir la misma respuesta. Y lo mismo sale en f de menos 3, le va a salir 3 sobre 19. Pero quiero volver a compartir ese libro para que usted sepa dónde estamos. Estamos en un problema como el inciso 2, sobre un intervalo cerrado, recuerde de menos 3 a menos 4. Ok, lo primero que usted tiene que hacer es determinar si es continuo en el intervalo abierto. Y luego determinar estas dos condiciones. Que el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha es lo mismo que f valorado en menos 4. Y el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda es lo mismo que f valorado en menos 3. Si se cumple, se dice, la función es continua. Entonces nosotros podemos concluir que en ese intervalo la función es continua. Vamos a escribirlo acá en texto porque me interesa. Ingeniero, va a haber casos en que f de x sea distinto a f de a. Sí. En ese caso no sería continua, ¿verdad? Es continua en el intervalo. Yo solo ahorita, ¿verdad? Voy a concluir en este intervalo. En el intervalo de menos 4, menos 3. En este intervalo es el inciso A, concluyo que es continuo. Pero tengo que hacer todo este análisis, mire, el 1 y el 2. Primero, si es continuo en el intervalo abierto. Y segundo, si se cumple lo del límite. ¿Cuándo voy a aplicar el segundo? Cuando yo esté analizando un intervalo cerrado. Pero cuando yo esté analizando un intervalo abierto, mire lo que dice la definición. En un intervalo abierto, si es continuo en todo número en el intervalo. Nada más. Pero en un intervalo cerrado, usted tiene que cumplir las dos condiciones. Primero, que es continuo en el abierto, y luego las condiciones de límite igual a la función evaluada. En ambos casos. Pero si el intervalo es abierto, como en el siguiente problema, solo tengo que determinar si es continuo en ese intervalo y ahí termino mi ejercicio. Alguien me preguntaba por ahí. Más corto el ejercicio, ¿verdad? Alguien me preguntaba por ahí si era posible que en un ejercicio la función evaluada en un número no sea igual al límite. Sí. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando tengamos puntos abiertos. Ok, vamos a trabajar con el inciso B porque ya salvamos la pizarra. Vamos a limpiar acá. Pero vamos a ver si... El intervalo ahora que le están pidiendo analizar es un intervalo abierto. Ahí solo tiene que aplicar la primera parte. De las dos que yo hice en el problema anterior, solo tiene que aplicar la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, determinar, la pregunta es, la gráfica de la función es continua en intervalo, vamos a ponerle acá A, pero el infinito acá no sé cómo lo voy a sacar así. En el intervalo abierto, vamos a dejarlo así nada más, intervalo abierto. Esa es la pregunta, igual que en el anterior, ¿verdad? Ok, en ese caso, yo voy a contestar en este problema. ¿Cuál es la respuesta? No. Es no. No. Ahora, ¿por qué? Porque en ese intervalo está incluido el número negativo 2. Y ya demostramos en la primera parte que el negativo 2 hace 0 el denominador. Por lo tanto,
como no es continuo en ese intervalo abierto, inmediatamente yo concluyo la gráfica. Poner no es continuo o poner discontinuo es lo mismo. No es continuo. Y ya estoy contestando la respuesta. Le vamos a ponerle acá porque este intervalo incluye el número negativo 2, el cual hace 0 el denominador. Y ahí termina su respuesta. Yo quiero utilizar el ejercicio, nos quedan 2 minutos, para hacer otras preguntas. ¿Y qué tipo de discontinuidad hay? Porque ya sabemos que no es continuo, o sea que es discontinuo. ¿Qué tipo de discontinuidad hay? Infinito. Infinita. Infinita. ¿Por qué es infinita? En menos 2. Si yo le preguntara en menos 2, ¿por qué es infinita? Porque ese asíntota vertical. Porque es una asíntota vertical. Así es. Vea cómo usted, yo puedo hacer combinaciones de ejercicios de continuidad en un número o continuidad en un intervalo. Bueno, ahí está explicado el tema de continuidad en un intervalo. Yo espero que el día de mañana puedan resolver su prueba virtual de manera tranquila, que puedan obtener sus 8 puntos, ¿verdad? Solo a esa hora se va a aplicar la prueba. El que no la puede hacer ahí, pues pasará a otra cosa, pues, porque la prueba pues habrá perdido los puntos, porque la prueba está para las 10 de la mañana, está para 1 hora, como bien dice ahí, solo es una alternativa, una posibilidad que tiene para poderla resolver. Y una vez que termine la prueba va a tener las razones por la cual sí se equivocó en alguna respuesta, cuál es la respuesta correcta. El puntaje se lo va a dar inmediatamente la plataforma de cuánto obtuvo de 8 puntos. Lo otro es recordarle que en la prueba de mañana únicamente le viene la sección 2.1 y 2.2. O sea, que lo último que expliqué, en este caso, continuidad en un número y continuidad en un intervalo, en la prueba de mañana no va a ser evaluado. Le doy las gracias, jóvenes, por haber asistido a la clase el día de ahora. Está grabando y por lo tanto vamos a subirlo a mi canal. ¿Alguna duda de último momento? Porque ya queda menos de 1 minuto. Bien, entonces eso es todo. Nos vemos el día lunes y éxito en su prueba del día de mañana. Gracias, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos, ingeniero.